Buenas noches, queridos hermanos. Tenemos hoy este gran privilegio, esta oportunidad de seguir estudiando y meditando la palabra del Señor y este tema que hemos titulado Etapas de una iglesia local. En esta ocasión ya estamos en la segunda parte de esta serie que hemos empezado a escudriñar y hemos empezado a meditar. Y para iniciar sería bueno hacer como un recorderis de qué venimos hablando. En la primera parte del estudio, recordemos que hablamos del cuerpo de Cristo. Habíamos dicho que el Espíritu Santo había tenido a bien hacer una analogía, una metáfora, comparando la iglesia local con un cuerpo humano, y en este caso no cualquier cuerpo, sino comparándolo con el cuerpo de Cristo, donde está conformado, al igual que el cuerpo humano, está conformado por la cabeza, que es Cristo, y el resto del cuerpo lo conforman cada uno de los miembros que pertenecen a esa congregación. Entonces, logramos estudiar, entre otras cosas, eh, lo que nos decía en Efesios, capítulo 1, verso 22, donde Cristo es puesto por cabeza y que el resto del cuerpo sería los miembros, y eso conformaría lo que llamamos la iglesia. También leíamos que en Primera de Corintios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo, inspirado, nos hacía como un resumen muy detallado de lo que es y cómo funciona ese cuerpo. Y nos empezaba a explicar muy bien cómo se añade cada miembro a ese cuerpo, cómo se van adhiriendo cada parte de ese cuerpo para irlo conformando como Dios había querido, como Dios desde el principio lo había determinado. También veíamos que ese cuerpo fue diseñado, fue hecho exclusivamente por Dios, que la atribución de la conformación del cuerpo de Cristo, hablando de las iglesias locales, se atribuye exclusivamente a Dios, y que Él es quien le da a cada miembro, o sea, a cada parte de ese cuerpo, una función especial, que no podemos pretender nosotros tener o aspirar a funciones que tienen otros y sentirnos más o menos porque tenemos diferentes habilidades o cualidades en el cuerpo, hablando de la iglesia. Y por último, decíamos que el fin y el objetivo del Señor y de Pablo, instruyendo a los hermanos en Corintios en ese momento, era de el mensaje final busca, y Dios quiere, la unidad del cuerpo. No quiere miembros sueltos, porque también habíamos estudiado que un miembro, un solo brazo no hace o no conforma un cuerpo, ni solo el tronco, sino que el cuerpo debe conformarse por cada parte, por cada extremidad, por cada miembro que Dios en su diseño perfecto, cuando creó el ser humano, lo estableció así, y para este caso, haciendo la analogía o la metáfora de la iglesia local como un cuerpo, pues también necesita estar bien diseñado, bien organizado y bien estructurado para que pueda ir creciendo poco a poco, y que veíamos que estaríamos en error si solo alimentamos una parte del cuerpo, o un error mucho más fatal si pretendemos que Cristo no sea la cabeza de este cuerpo. Entonces, al final, Dios lo que quiere es eso, que cada miembro, haciendo parte de este cuerpo, o sea, de la iglesia local, tenga esa unanimidad, tenga esa adherencia a ese cuerpo, donde si uno se goza, todos nos gozamos, si uno sufre, todos sufrimos, y que en medio de esa unidad el cuerpo pueda ir desarrollándose. Porque al final lo que quiere Dios es que todos alcancemos la estatura de ese varón perfecto que es Cristo, que seamos semejantes a Él, y como lo decía Pablo, que seamos imitadores de Él, o sea, de Pablo, como Él era imitador de Cristo.
O sea, el fin de toda esta enseñanza debe ser ese, que anhelemos estar en un solo cuerpo y que mantengamos tan unidos, tan compenetrados, que podamos trabajar muy bien y podamos crecer simultáneamente todos los miembros. Entonces, ya ahora sí, para pasar nosotros a nuestra parte que nos compete hoy, sabemos que el cuerpo, ya vamos metiéndonos en el tema, vamos a hablar del cuerpo, pero estamos hablando de la iglesia local. Pero entonces, así como el cuerpo humano tiene varias etapas de crecimiento y que nosotros todos las conocemos, es muy difícil que un ser humano hoy no entienda que para ser adulto, primero hay que pasar por la infancia, la preadolescencia, la juventud hasta llegar a ser adulto. Y entonces, hablando de la iglesia local, si queremos que esta iglesia vaya desarrollándose, vaya creciendo, pues debe ir, como decimos nosotros, quemando etapas, experimentando cada etapa, viviéndola como Dios lo ha determinado y dentro de nuestras posibilidades. Entonces, hablábamos y vamos a hablar en esta ocasión de la infancia de la iglesia, de esta primera etapa. Y hay un texto que nos puede dar una introducción y es Hechos, muy conocido por todos, Hechos capítulo 2, verso 41, que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Note aquí este detalle. Cuando estudiamos de cómo se añadía cada miembro del cuerpo, o sea, a la iglesia, hablábamos que un requisito fundamental era ¿qué? El bautismo, ser bautizado. Entonces aquí vemos que así que los que recibieron, estamos bien, digamos, parafraseando el contexto, Pedro acaba de dar su discurso a miles de judíos que estaban reunidos en el día de Pentecostés y, y después de toda esa predicación de Pedro se compungen, reconocen su pecado, reconocen que ellos fueron parte de ese pueblo que crucificó a Jesucristo y que ese Cristo al que ellos habían condenado, habían crucificado, pues había resucitado y le estaba dando la apertura a un nuevo reino, a ese reino llamado su iglesia, y que para eso había que arrepentirse, confesar esos pecados, bautizarse para poder aspirar, perseverar, aspirar a una nueva vida. Y así es como estos lo hicieron y dice que en el verso 42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces vemos que en esa infancia, porque ahí ya era la infancia de la iglesia, en este momento todos ellos se añaden al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia, y ¿qué empiezan a hacer? Perseverar en la doctrina, o sea, a escuchar, a meditar, a instruirse en lo que los apóstoles le estaban enseñando, a tener comunión unos con otros, a participar de la cena, o sea, el partimiento del pan, y hacer oraciones para agradecer, para pedir, para animar, fortalecerse. Eso era lo que hacía la primera iglesia o los primeros cristianos, hablando de una iglesia local como tal. Entonces, nosotros ya tenemos ahí esa pequeña introducción y entonces podemos entender que esto no es una idea o no es un cuento inventado por el hermano, por este servidor, sino que es algo que está definido en nuestra Biblia, en la palabra de Dios, y que es importante, es muy importante entender esta primera etapa de la iglesia. Ojo, ya hablamos del cuerpo, ya hablamos que cada miembro hace parte de ese cuerpo, pero también es importante saber que para este tema de la infancia, no todos los miembros van a llegar a la misma etapa a la vez, porque hay unos que se añaden posterior, porque sabemos
que hay hermanos que se van bautizando cuando otros ya llevan años en la congregación. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras hayan unos miembros en su etapa de infancia, espiritualmente hablando, van a haber otros que ya estén un poco más maduros. Pero aquí, en esta ocasión, en esta noche, nos vamos a centrar en la etapa de la infancia. Y vamos con una definición. En el diccionario de la Real Academia Española, dice que la infancia es el periodo de la vida humana desde el nacimiento hasta la pubertad. Está determinado un rango de tiempo, más no dice cuántos años hace o equivale la infancia. Lo mismo pasa para la infancia espiritual, para la infancia del cuerpo de Cristo, o sea, para la infancia de la iglesia. Y en este caso de cada miembro. No determina un año, 2 años. No podemos, hermanos, tengamos esto presente, no podemos asumir que porque ya llevo 2 años, ya no puedo y no debería ser parte de la infancia de mi etapa de infante como miembro de la iglesia o miembro del cuerpo de Cristo. No existe ni en la definición del término infancia, ni en la vida espiritual un tiempo determinado, una fecha. Ahora, con esto no quiero decir que entonces puedo ser infante toda la vida y todo el tiempo que esté en la congregación. No quiere decir eso. Pero lo que sí quiero determinar es que no podemos juzgar o condenar a alguien porque si ya lleva un año, entonces ya no debería ser un bebé espiritual, ya no debería ser un infante. No, eso debemos tener cuidado y por eso vamos a estudiar con más detalle estos temas. Entonces, sabemos que ese infante o ese bebé nace cuando se bautiza. Es ahí cuando empieza su proceso, su etapa de desarrollo en la iglesia o en el cuerpo de Cristo. Y me gusta una definición que encontré de la palabra infancia, que viene del latín infant, que dentro de su significado dice que no habla o incapaz de hablar. Y ojo con este detalle. Si un infante, y lo sabemos, los bebés normalmente no hablan, no conozco pues un bebé de por lo menos de un año que, que ya diga palabras con claridad. Ahora, pues yo no conozco, si ustedes lo conocen, pues hago la salvedad. Pero hay una cualidad muy, muy particular en los infantes, en los bebés, y es que no hablan o son incapaces de expresar ciertas habilidades que tienen los jóvenes o ya los adultos, ¿cierto? Por eso también se les dificulta caminar, también se les dificulta tomar objetos y muchas cosas. Entonces, con esto vamos comprendiendo un poco la naturaleza de cada etapa. Y en este caso, en la infancia de la iglesia o en la infancia de cada miembro, hay que entender que cada miembro tiene ciertas limitaciones, ciertas incapacidades para desarrollar cosas que tal vez otros sí las puedan hacer. En este sentido, hermanos, debemos tener claro entonces que en esta etapa de la infancia de la iglesia o del cuerpo de Cristo, y para que nos entendamos mejor de cada miembro, aquí no lo vamos a ver puntualmente como un grupo, sino cada individuo. Porque recuerden que cada miembro conforma la iglesia, no un miembro solo, sino el conjunto, pero para el desarrollo y de lógica debemos comprender que pues cada hermano, cada cristiano va creciendo a su ritmo, va creciendo a sus posibilidades, ¿cierto? Entonces, dentro de ese crecimiento, como ya lo había dicho, van a haber unos que están en la infancia o que son bebés espirituales y otros que van a ir desarrollándose más. Entonces, hay varias características que debemos tener en cuenta para identificar a un bebé espiritual y para ayudar y estimular a ese bebé. Uno de ellos es la alimentación. Como en la vida humana, como el cuerpo humano, el bebé humano necesita alimentarse, ¿cierto? Sería injusto, sería algo atroz, algo cruel,
no darle alimento a un bebé, ¿cierto? Porque si no, no va a poder crecer, no va a poder desarrollarse, no va a poder vivir. Lo mismo en la vida espiritual. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice el apóstol: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que así como en los bebés, aquí el apóstol Pedro en su primera carta está haciendo como, como de una manera integrada a la analogía que Pablo les había contado a los corintios y que el Espíritu Santo nos enseña en diferentes textos, en Efesios y demás, se está acoplando a esa misma analogía, a esa misma metáfora, y dice que nosotros debemos ser como niños y desear la leche espiritual. Ojo, esto debe ser claro que se está refiriendo a quienes recién se han bautizado, a quienes recién han nacido, porque no podemos pretender ver un bebé de 20, 30 años, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues alguien que ya haya cumplido mucho tiempo en la iglesia, pues no se puede tampoco reconocer como un bebé. Entonces, dice que uno de los requisitos importantes es que ese bebé espiritual, y hermanos, ojo, que cada uno de nosotros debe irse identificando en cada etapa. Ojalá sería una iglesia perfecta si todos los miembros ya hubiesen alcanzado la madurez y la adultez. Pero el apóstol Pedro nos habla claro, porque él no desconocía en ese momento la realidad de que habían hermanos nuevos, habían hermanos recién bautizados que eran bebés espirituales y que por lo tanto era necesario darles esta advertencia y este mandamiento, ojo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa leche no adulterada es la palabra de Dios. Nosotros debemos tener muy presente que solo sí y solamente sí con la palabra es como el miembro, la persona, el cristiano puede ir creciendo, puede irse desarrollando. Ese es el alimento espiritual que necesita cada persona. Hablando en el término espiritual, hablando en el término de la iglesia, hablando del cuerpo de Cristo. Y por eso hay que también tener cuidado, porque en Hebreos capítulo 5, verso del 12 al 14, hace una advertencia y hace una declaración de quiénes son los que deben desear esa leche, ¿no? Porque exhortando un poco, el escritor de Hebreos viene reprendiendo algunas cosas y dice que y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Ah, hablando de que ya ellos, ya ellos debieron tener mayor conocimiento, pero aún así siguen necesitando de esa leche. O sea, de los rudimentos, de ese alimento sensible, delicado, que es para los bebés. O sea, de temas espirituales que son sencillos, pero que lo necesita el bebé espiritual para crecer. Y entonces dice, y no de alimento sólido. Estaban deseando la leche cuando ya deberían estar deseando el alimento sólido, porque pues si ya son adultos, se imaginan ustedes un adulto tomando tetero. Entonces sería algo un poco ilógico, algo fuera de contexto. Y eso era lo que estaba pasando en estos momentos, en este contexto de este capítulo 5 de Hebreos, que habían algunos que ya debían ser maestros y no lo eran porque seguían deseando esa leche espiritual, que a pesar de que no en sí no es que sea algo malo, pues lo malo es que no está creciendo. Y ustedes ya saben lo que pasa cuando una persona no crece. Cuando un ser humano no crece, muchos se preocupan, lo llevan al médico y empiezan a mirar, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, esto va muy amarrado a lo que estamos estudiando.
quienes deben desear la leche espiritual son los bebés espirituales, los que recién han sido bautizados, los que están recién aprendiendo el conocimiento de la verdad, los que recién están estudiando la palabra de Dios. Y por eso debemos cuidar de esos bebés. Otro de los detalles o de de las cualidades que se deben tener en cuenta para la etapa de la infancia de la iglesia, o sea, de cada miembro, es el comportamiento. Debemos estar muy atentos a ver cómo se desarrolla eh, ese bebé espiritual. Nosotros sabemos cómo se comporta un niño, ¿cierto? Y normalmente eh, sabemos porque cuando ya empiezan a hablar, tienen ciertas frases, si lloran mucho, sabemos por qué está llorando, y sobre todo las que han sido madres lo entienden mucho mejor este término, porque las mamás saben cuando el bebé llora por leche, por el seno, o cuando llora porque hay que cambiarle el pañal, o porque tiene sueño. Las madres aprenden a identificar esto muy fácil. Pero, ¿qué pasa entonces eh, en la parte espiritual? ¿Será que también tenemos esa habilidad para identificar quienes ya están de pronto un poco más adultos o quienes son maestros, quienes son predicadores y evangelistas, están en la capacidad de como una madre identifica el comportamiento de su bebé o un padre identifica el comportamiento de su bebé? Estamos en la capacidad de también identificar el comportamiento de esos hermanos que son bebés espirituales, porque debemos estar atentos a ellos. Y ahora, estos bebés también deben de estar atentos a sus comportamientos y a los comportamientos de los demás. Un bebé no puede pretender hacer las cosas de un adulto. ¿Qué quiero decir con esto? Un hermano que recién se bautizó debe ser cuidadoso y no debe pretender ya estar parado en el púlpito, no debe pretender entonces ya exhortar y regañar a los hermanos, porque dentro de la metáfora que estamos utilizando y que el Espíritu Santo nos entrega hoy, nos dice que cada uno debe estar en su etapa y que el comportamiento de un bebé debe ser como de un bebé. Y si es un bebé espiritual, tiene que estar en esos asuntos y en esos comportamientos. Por eso en Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11, eh, sí, capítulo 13, sí, está bien. Sí, creo que sí está bien, capítulo 13. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, nos termina de reforzar esta idea que les estoy comentando, de que cada uno debe comportarse de acuerdo a su etapa. Ahora, los bebés espiritual como bebés, hablar como bebés, o sea, estar en los asuntos o en los temas que tienen que ver con la palabra de Dios, que son más sencillos, que son más fáciles de manejar. Pero ojo, cuando ya seas adulto, compórtate como un adulto. Deja lo que era de niño. Eso es lo que nos pide Pablo. Porque lastimosamente vemos en las congregaciones, en nuestras congregaciones, todavía hermanos que ya deberían ser adultos, que ya son adultos en realidad, por conocimiento, por tiempo, por muchas cosas, por el desarrollo, pero se comportan como bebés espirituales. Se enojan con facilidad, confunden los temas, hacen pataletas, eso es parte de un comportamiento de un bebé y entonces un hermano que ya debería ser un poco más adulto, un poco más aplomado, que tenga estos comportamientos de bebé, hay que tener cuidado con eso. Porque así como en el cuerpo humano, si vemos a un señor de 40 años gateando, tenemos que preguntarle qué está pasando, ¿cierto? Nos interrogamos, vea, ¿usted por qué gatea? Si pues usted se supone que ya es un adulto. Eso es un comportamiento de un niño. Ah, que listo, tiene una condición especial, no sé, por algo no puede caminar y por eso gatea. Ah, vamos comprendiendo. Pero si no tiene ninguna condición, no tiene ninguna limitación, pues su comportamiento no debe ser como el de un bebé. Entonces, cada uno debe desarrollar su etapa, ¿no? Y espero vamos comprendiendo eso. Entonces, el comportamiento
estamos hablando del comportamiento individual, pero que hace parte, si el miembro, si la persona pertenece a la iglesia local, debe comportarse como tal, debe comportarse de la manera correcta, desarrollando cada una de sus capacidades y creciendo a la medida de lo que el Espíritu Santo le vaya instruyendo. Ahora, otro comportamiento que es muy característico en los niños es la inocencia. Y nosotros a veces para unas cosas somos bebés, pero para otras no, y entonces vemos que muchos bebés espirituales no son tan bebés porque han perdido su inocencia. Y con esto de la inocencia quiero mostrarle esta imagen, porque si observan en la imagen, este niño, este bebé, demuestra su amor. Él no se centra y no se detiene a pensar si estos conejos son reales o no, si en realidad necesita la ayuda o no. No se pone a meditar en tantas y cuantas cosas, sino que ¿qué? Va y lo ayuda, lo quiere ayudar a levantarse. Eso es parte de la inocencia, porque siente ese amor y esas ganas de aportar, de colaborar. Ojalá espiritualmente, cuando somos bebés, fuéramos así, tuviéramos esa inocencia. Sin embargo, sabemos, y tengo que decirlo, hay algunos bebés espirituales que siempre están con la malicia, siempre están pensando más allá. Entonces, no, yo esto no lo voy a hablar, esto ya ellos lo deben de saber porque ellos son más conocedores de la palabra y empiezan los juicios y los prejuicios en la iglesia y en el cuerpo. Y eso no es saludable para el cuerpo. Entonces los bebés espirituales deben de comportarse como bebés y una de las cualidades que si Dios la puso en los seres humanos, también la ha permitido en la iglesia y es que los bebés espirituales sean inocentes, tengan esa dulzura y tengan sobre todo ese amor. Los bebés tienen un amor abundante y ese es parte de ese propósito y lo habíamos estudiado cuando hablamos del cuerpo, ¿no? Que debíamos estar tan unidos, integrados, amarnos unos a otros, que eso es en realidad el propósito de la iglesia local, de ser parte de una iglesia local, de que podamos sentirnos acobijados y que también seamos de ayuda, de sostén para quienes estén en alguna dificultad. Otro tema que tiene que ver con el comportamiento, entonces es lo que les venía comentando, se vuelve una cualidad muy importante, pero ojo, esta cualidad a veces tiende a ser una desventaja, porque al ser tan inocentes, al no tener tanta malicia, podemos caer en muchas artimañas del enemigo o de los depredadores, por decirlo de alguna manera, o de las personas que tienen una mente reprobada. Y por eso, en 1 Corintios capítulo 14, verso 20, eh, el apóstol Pablo indica, ¿no? Cómo ese comportamiento de niños debe ser utilizado para bien. Y dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Pero, ojo, dice, pero maduros en el modo de pensar. Ahora, ¿por qué Pablo dice eso? Porque quienes ya están, este texto no está dirigido puntualmente para los infantes, pero los menciona ¿por qué? Porque es normal que los bebés, hablando del ser humano, pues sean tan inocentes, no tengan malicia, que a veces no miren el peligro. Pero ojo, nosotros, espiritualmente hablando, sí debemos tener mucho cuidado con el peligro. Debemos saber que, aunque somos bebés espirituales, no podemos arriesgarnos a que, no, yo ya me bauticé y he conocido la palabra y entonces me voy a ir a predicarle a un grupo de mormones. Ojo con eso. Eso es no medir el peligro. Eso es en medio de su inocencia, sí, quiere salvar almas, quiere ayudar, quiere servir en la obra, pero debe tener cuidado. Que esa desventaja, esa cualidad no se le convierta en una desventaja. Ahora, no la podemos tomar para mal, porque a veces se toma esa malicia para mal y empiezan las inseguridades. Entonces,
muchos bebés espirituales tienden a decir, no, yo no me reúno, no, casi no hablo porque yo como no sé el tema y se empieza a autoexcluir. Nadie lo está excluyendo, pero él se empieza a autoexcluir, a apartarse. Y eso es lo que Dios no quiere. Entonces, esa desventaja debemos convertirla en ventaja para lo que se debe. Entonces, para no sobrepensar en cosas malas, bajémosle a la malicia, bajémosle a los prejuicios, pero para tener cuidado con el peligro, con las acechanzas del enemigo, con el pecado, debemos estar más atentos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21 al 23, que debemos examinarlo todo. Pero ojo, solo debemos retener lo bueno. Y cuando habla de examinarlo todo, no está hablando de, mejor dicho, irnos a ver cantidad de enciclopedias, libros y demás, sino examinarlo todo en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay muchas cosas, pero ojo, hay que retener lo bueno de eso. Porque también vemos en la palabra de Dios que hay exhortaciones, hay malos ejemplos, malos comportamientos. Entonces no podemos pretender solo estar examinando las cosas malas que podemos encontrar o los ejemplos negativos que podemos encontrar en la palabra, sino que debemos examinarlo, sí, pero retener solo lo bueno. Y dice, ojo, absteneos de toda especie de mal. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otro de los objetivos, otra de las finalidades de hacer parte del cuerpo y de desarrollar cada etapa. Que podamos guardarnos irreprensibles para cuando Cristo vuelva. La iglesia necesita crecer. No podemos quedarnos en la etapa de la infancia. Por eso debemos alimentarnos de la palabra, debemos ayudar y animar a otros a que estudien, a que se preparen en el conocimiento de la verdad, para que estemos todos enteramente preparados, como lo dice 2 de Timoteo 3:16. Porque es que para eso es la palabra, para instruir al hombre, para que vaya desarrollándose. Ese es el alimento. En la palabra hay alimento, leche, leche espiritual, que son temas más sencillos, que son necesarios, pero también van a haber temas más complejos y esos son los que debemos irlos abordando cuando ya vamos creciendo. Entonces debemos crecer juntos, debemos apoyarnos juntos como hermanos y por eso es ahí cuando los bebés espirituales deben buscar a los ancianos, a los mayores, a los de mayor conocimiento, para que lo puedan instruir, para que lo puedan orientar. Es como el niño cuando busca a su madre y a su padre, cuando tiene hambre, cuando necesita de abrigo. Si nosotros nos sentimos bebés espirituales porque estamos recién en una congregación, no debemos aislarlos y apartarnos o hacernos a un lado, sino que debemos tratar de acercarnos a los que tienen conocimiento para ir creciendo juntos, para irnos desarrollando como Dios quiere. Hermanos, en conclusión, la infancia de la iglesia es una de las etapas más importantes en la vida espiritual, como para un cristiano. Es ahí cuando se nace, es ahí cuando se empieza a desarrollar y es cuando se empieza a obtener los primeros rudimentos, los primeros conocimientos de la palabra, donde se obtienen las bases de lo que va a ser ese nuevo edificio llamado iglesia y ese nuevo templo, porque recordemos que nosotros como individuos somos templo de Dios. Entonces, para conformar bien este cuerpo, debemos entender que la infancia de la iglesia, o sea, la infancia o la etapa eh, eh, pequeña de cada miembro, debemos comprenderla, entenderla y saber que es necesaria, pero no podemos quedarnos solo ahí. Porque dice en Efesios capítulo 4, si no estoy mal, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso es necesario
que no nos quedemos solo en esta etapa, ¿no? Para la siguiente vamos a avanzar con otra etapa de- del cuerpo de Cristo, pero es importante que entendamos que cada etapa es necesaria. Y como lo dice este texto, leámoslo completo. Este texto es, si no estoy mal, Efesios, ¿sí? Efesios capítulo 4 del 13 al 15. Este es el objetivo de la iglesia, de por qué Dios conformó iglesia local. Por qué Dios quiere que el cuerpo de Cristo pueda irse desarrollando, pueda ir creciendo, pueda ir conformándose. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Nuevamente nos habla de unidad. En Primera de Corintios, capítulo 12, nos hablaba de la unidad. Acá vuelve y nos habla de la unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, y resalten esto en su Biblia, hermanos, la verdad en amor, la verdad en la palabra, el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio debe ser visto con ese amor que Cristo tuvo hacia la humanidad, hacia cada uno de nosotros. Nosotros no podemos ser a veces egoístas, no podemos ser eh, envidiosos al pretender que esa verdad solo me la voy a quedar yo, o que solo voy a crecer yo con esa verdad. Debo ayudar a otros, porque eso es lo que Dios quiere. Y seguimos leyendo el pasaje, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, en el cuerpo de Cristo. Dios quiere que sigamos su verdad. Dios quiere que crezcamos juntos. Dios quiere que hagamos parte del cuerpo de Cristo, o sea, que hagamos parte de una iglesia local. No nos equivoquemos, hermanos, al pretender, y lo decía en la primera parte de la serie, que un cuerpo o un miembro solo no es cuerpo y tampoco es iglesia, sino que es el grupo de hermanos, el grupo de personas que con ese mismo fin, ese mismo propósito, el amor, la unidad, la esperanza, las ganas de ser salvos, de estar en la eternidad con Dios, que sea ese mismo sentir en todos, lo que les permita mantenerse unidos. Eso es lo que Dios quiere. Y quienes ya empiezan a avanzar en una etapa más adolescente o adulta en la iglesia, debe ser buen ejemplo para los pequeños, porque sabemos que el ejemplo arrastra, un buen ejemplo arrastra. Debemos, quienes ya están un poco más adultos en la fe, ser cuidadosos de cómo se comportan para que estos bebés espirituales sigan lo bueno, aprendan lo bueno, imiten lo bueno y no lo malo. Eso es lo que tenía para hoy, hermanos. Quiero agradecerles por su tiempo y bueno, que Dios les bendiga.